Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias al Señor que estamos nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Hoy domingo 15, en el cual estamos celebrando el Día de la Madre. Les envío felicidades a cada uno de ustedes, o cada una de ustedes, sabiendo que gracias a ustedes es el medio que Dios usó para que nosotros estuviéramos en este planeta Tierra, y que se esforzaron tanto tiempo con nosotros, preparándonos, formándonos, enseñándonos y dándonos lo que necesitábamos, la cobertura de los padres que siempre tenemos, y más hoy que estamos celebrando las madres. Muchas gracias y bendiciones para cada una de ustedes. Bueno, los domingos estamos hablando acerca de que somos una generación de fe, y estamos hablando de lo que es responder correctamente en fe. Responder correctamente en fe. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es la gracia. La gracia coloca la fe en su lugar. La gracia coloca la fe en su lugar. Pero vamos al texto que tenemos de inicio, que es 1 Timoteo capítulo 1 verso 2. Dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado nos quedamos en el repaso. Dios mío, es que es tanto lo que hay, es tan profunda la palabra de Dios, que muchas veces hasta en el repaso los quedamos, y confío en Dios que hoy no los vamos a quedar para avanzar, porque hay mucho todavía que aprender. Todavía no hemos entrado en sí lo que es la práctica de la fe, aunque estoy hablando puntos en medio de esta información, de esta revelación de lo que es la fe, responder correctamente a la fe. Vimos que la fe fingida es caminar en creencias incorrectas. Vimos que creer que todo está vimos que debemos de creer que todo está antes de la fundación hecho. Todo está hecho y preparado en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que tener de fundamento, creer. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Significa que existía. Por tanto, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay personas, y he dicho varias veces, que hay personas que dicen fue hecho de la nada, salió de la nada. No. Estaba, ya esto estaba, ya estaba preparado, estaba hecho. Dice que lo que vemos ahora fue hecho de lo que no se veía, y está hablando acerca del universo, la creación del universo. Vimos que la oración de fe, o sea, la de autoridad, es a través de la confesión creída y conforme a lo que está escrito. Así que a través, más adelante estaremos entrando en este punto, a través de la confesión. Pero primero creemos, ¿se recuerdan? Primero creemos lo que está escrito, creemos con la autoridad lo que vamos a decir, materializamos lo que nos fue dado y que está en el mundo espiritual. Recuérdense que hay dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo espiritual gobierna el mundo físico. Por tanto, nosotros somos seres creados, hechos por el Dios Altísimo, que podemos caminar en esos dos mundos, esos dos niveles, que es el físico y el espiritual. Solo que hay personas que están más entrenados, más preparados para entrar al mundo espiritual y atraer, materializar, como usted gusta decirlo, al mundo físico. La oración de acción de gracias, vimos que agradecemos porque está hecha las cosas. Empezamos creyendo, estableciendo a través de la acción de gracias que ya está hecho, no que va a hacerlo. En Cristo Jesús ya Dios
hizo todas las cosas. Consumado es, hecho está, tetelestai en griego. Agradecer, dije que es una actitud de bendecir. Por eso Jesús bendecía al Padre. Por eso hoy estamos bendiciendo a nuestras madres por este día, reconociendo lo que ellas han hecho por nosotros. Agradecer es una acción de honra. Oiga bien esto, agradecer es una acción de honrar. Nuevamente, hoy estamos honrando a nuestras madres. Ahora, la gracia coloca la fe en un lugar correcto. Primero, entendamos que la fe la necesitamos para vivir aquí en la tierra y no en el cielo. La fe es para vivir aquí en la tierra. Dice Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. No vamos a necesitar la fe en el cielo, es aquí en la tierra. Porque la fe, pues, es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. La fe no debe de ocupar el lugar de Jesucristo, y es algo bien importante, sumamente importante, vital, que comprendamos esto, y es que la fe no debe de ocupar el lugar de Jesucristo. Muchas veces, por quererse decir algo bueno, al decirlo incorrectamente, hacemos a un lado lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo, hay personas que dicen es que la fe es poderosa. No, el que es poderoso es Jesucristo. El medio no es poderoso. Otros dicen es que el poder de la oración. No, la oración no tiene el poder. El poder que lo tiene Jesucristo. Tenemos que ubicar la fe correctamente. Debemos de darle lugar en honrar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lógicamente que todo proviene del Padre. Esto es el lugar específico. Hay personas que dicen, es que en mi vida primero está esto. No, primero está Jesucristo. Primero está en su vida Jesucristo. Lo demás viene. Muchas veces se ha pensado de que al decir primero está Jesucristo y lo demás sigue, estamos pensando, hasta creyendo que estamos menospreciando. No estamos menospreciando, es que estamos dándole los lugares correctos a las cosas en nuestra vida y más cristiana. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12, ustedes me han escuchado leerlo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo es, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Nosotros, lógicamente, dice que a través de Cristo Jesús las heredamos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Otra vez, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo es de Dios, dije, pero nos ha sido dado por herencia a través de Cristo Jesús. Recuerdo un testimonio de un apóstol que tenía. Él levantó un local para 20,000 personas en Puerto Rico. Tremendo edificio.
Y otro pastor llegó a visitarlo y al ver eso tan inmenso, tan hermoso, un parqueo para 5,000 vehículos, él le dijo al apóstol, qué grande es su fe. Y él se volvió y le dijo, no, qué grande es mi Dios. Puso en el lugar correcto primero Dios y la fe. Se enseña de que la fe mueve la mano de Dios. No, la fe nos mueve a nosotros, no mueve a Dios. La fe nos mueve a nosotros. Por tanto, hay que corregir. Pastor, pero siempre ha sucedido eso, siempre se ha enseñado de esa manera y suceden cosas. Dice Hechos que Dios pasando por alto los tiempos de la ignorancia. No podemos, porque algo se hacía y estaba sucediendo, continuar. No podemos seguir con las mismas, los mismos instrumentos. Los médicos no pueden seguir con los mismos instrumentos de 1940. Incluso un día esto estábamos recordando mi esposa y yo, cuando en 1996 tuvimos el primer celular, lo que era una cosa grandota que se usaba, algo tremendo, y era solo para llamar, no se usaba, no se enviaba mensajes. Después vino lo que era enviar mensajes, después de ver los videollamadas y todas estas cosas. No nos podemos quedar con lo que nos fue revelado en ese tiempo. Hay más en Dios. Dios es progresivo. Dios va progresando, Dios va aumentando. Dice que la ciencia se aumentará. Por tanto, vamos a ir conociendo cosas mucho mejor y mejor para nuestro bienestar. Entonces, estamos aprendiendo que la gracia coloca la fe. Esto es responder correctamente. La gracia coloca la fe en el lugar que le corresponde. No está primero que Dios. No, es primero Dios. Vamos a ir más adelante viendo esto. No estoy diciendo que no hay que honrar a los hombres y mujeres de fe. Yo no estoy diciendo esto. No estoy enseñando esto. Al contrario, creo en honrar. Dije que hoy estamos honrando a nuestras madres, porque la palabra de Dios nos enseña que hemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y que tiene beneficio. Así como los líderes, como los ministros, merecen todo el respeto, merecen toda la honra. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 13, dice la versión PHTI. Les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a quienes desempeñan entre ustedes la misión de presidirlos y aconsejarlos en el nombre del Señor. Lleguen a estímenlos y ámenlos de manera especial como merece su tarea, y que la paz reine entre ustedes. Bueno, no voy a entrar aquí, pero si entramos, ¿por qué Pablo está enseñándole a esta iglesia a honrar a sus líderes, a sus pastores? Es porque había bastante conflicto. Usted verá que dice ahí al final de este pasaje, dice, y que la paz reine entre ustedes. Sí, porque a veces hay conflictos de personas contra el ministro, contra los líderes. Pero no voy a entrar ahí porque vamos a verlo más adelante, lo que sucedió en Corinto. En Corinto llegaron hasta echar a Pablo de la iglesia, y después tuvieron que volverlo a traer para que les enseñara y les corrigiera y les llegara a guiar en los caminos del Señor. Nuestra fe no debe de estar en puntos específicos, sino en la persona de Jesucristo. Nuestra fe no debe de estar en puntos medios,
específicos, sino en la persona de Jesucristo. No debemos desenfocarnos. Siempre he dicho que si algo es maravilloso de lo que es la gracia, es de que exalta totalmente a Jesucristo. Exalta totalmente a Jesucristo. Y es una de las cosas que debemos de aprender, porque hay muchas cosas que se nos ha enseñado, y se nos ha enseñado de tal manera que lo que hacemos es no ubicar a Jesucristo en el lugar correcto. Ahora, dice Marcos capítulo 5, permíteme que estoy acomodando aquí. Gracias, Señor. Ok. Marcos capítulo 5, es que el asunto que hay, discúlpeme por moverme tanto, es que yo estoy grabando aquí el video y aquí también estoy grabando lo que es en audio, porque hay personas que me piden los audios, nada más sin video. Pero bueno, capítulo 5, verso 25 al 30. Vamos a ver el caso de la mujer de flujo de sangre. Vamos a ver este caso. Dice, capítulo 5, verso 25 al 30. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años padecían de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, primero, cuando oyó hablar de Jesús, no de una denominación, no de un hombre, y gloria a Dios por las denominaciones que hay, y gloria a Dios por los hombres y mujeres de Dios que hay, pero fue lo que ella oyó para ser sanada, fue oír hablar de Jesucristo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ojo, el poder que salió de él, no del manto, el poder salió de Jesucristo, no del manto. ¿Por qué enfatizo esto? Porque muchas personas no se dan cuenta, y tanto más nosotros, no, voy a quitar esta parte de más nosotros, tanto más la enseñanza cristiana evangélica acerca de la idolatría, no se dan cuenta que caen en una idolatría. Entendamos que esta mujer vivía en una dispensación del antiguo pacto, un pacto inferior al nuevo pacto. Lo que aprendemos con este testimonio es el principio de la fe, que ella respondió correctamente. Oyó de Jesús. ¿A dónde se fue? Al Señor. ¿Que tocó el manto? Sí. Sencillo. ¿Por qué? Bueno, era una mujer que le era prohibido totalmente, en el estado que estaba ella, por la ley judaica, era totalmente prohibido que ella estuviera en medio de la multitud, porque era considerada inmunda. Por eso ella llegó
a escondidas y tocó el manto. Pero aquí lo importante es que dice que cuando conoció Jesús que el poder había salido de él, sí, fluyó a través del manto, pero fue el poder de Jesús, no el poder del manto. Lo que aprendemos, dije que con este testimonio, es el principio de la fe, que ella respondió correctamente. Ella creyó en Jesucristo y no en el manto. Muchos creyentes hacen un Dios de las acciones de fe, o sea, de los medios. Ella lo que hizo fue una acción de fe. Tocó el manto, una acción de fe. Pero la fe no estaba en el manto, estaba en Jesucristo. Muchos creyentes, dije que hacen un Dios de las acciones de fe, o sea, de los medios. Y usted verá, vamos a ver más adelante, pero voy a adentrarme un poquito en esto. Usted verá cuántas cosas se han puesto ya la fe en lo que es los medios y no en lo que es Jesucristo en sí, en la persona de Jesucristo. A ver, vamos para ir entendiendo un poquito más, vamos a otra historia. Los israelitas con el muro de Jericó, en Josué capítulo 6, verso 15 al 16. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Quién entregó la ciudad? Dios. ¿Cuál fue la acción de fe, el medio? El grito. ¿Pero qué ha sucedido? Hay muchos grupos de creyentes que pasan gritando, gritando y gritando y no sucede nada. No sucede nada. ¿Por qué? Porque creen que en el grito, y grito de guerra, y grito de esto, y no me malinterpreta ahorita, déjeme terminar el mensaje. Déjeme concluir la idea que traigo. Porque no estoy diciendo que no se puede gritar, sino que como tuvieron una acción de fe, pero creyendo en Dios, dice que los muros de Jericó cayeron. Jericó significa delicia. Y yo veo muchas personas gritando, dándole vuelta y vuelta y vuelta a cosas para que se caigan los muros, derramando aceite desde avionetas en ciudades y todas estas cosas. Y no estoy diciendo, como dije anteriormente, déjeme terminar, no estoy diciendo que no se puede hacer. No, yo no estoy hablando de eso. Pero se toma y se deposita la fe en el aceite, en el agua, en la sal, en el grito, en la oración, en el ayuno, en la danza. No. Esas son acciones de fe, son expresiones de la fe. Pero nuestra fe dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús. Hebreos 12:2. Nuestros ojos deben de estar siempre, porque ¿qué sucede si ese día no hay un aceite? ¿Qué sucede si ese día no se puede gritar? ¿Qué sucede si ese día, como tradicionalmente se conoce, no se ora
el tiempo suficiente. ¿Qué sucede si ese día no se ayunó? Y usted ve que muchas personas se le pide y primero tengo que orar. No. Decía mi pastor, cuando ustedes vayan a una iglesia, hablándonos a los ministros, vayan siempre preparados, orados, ayunados, y lleven su bosquejo de predicación. Porque usted no sabe, y eso nos pasó una vez con él mismo, que andamos en el sector de Limón y todo eso, esta provincia, y fuimos a una iglesia, nos tomó la noche, entonces fuimos a una iglesia para recibir la palabra de Dios, pero era Dios moviéndose, porque en esa noche el pastor andaba trayendo un evangelista desde San José y no había llegado. Les cogió tarde a ellos. Entonces, discernimiento de uno de los ancianos de esta iglesia nos preguntó cuando nosotros llegamos, ¿alguno de ustedes es predicador? Entonces yo llegué y le dije, él es pastor de la iglesia tal en San José, y era una iglesia, la misión era muy reconocida aquí en Costa Rica, es el pastor, y entonces, ¿nos puede predicar? Claro que sí. Y él hizo esa noche la campaña de predicación. Hubieron sanidades, gente recibieron a Cristo, fue glorioso. Cuando el pastor llegó con el evangelista, llegó a la mitad de la predicación del hermano, muy respetuoso, un hombre muy sabio, se quedó con el evangelista, terminó el mensaje del pastor nuestro, terminó de ministrar y de todo, y después el pastor llegó a agradecerle por ese momento. Gracias al Señor. Entonces, siempre tenemos que estar preparados, pero lo que voy es esto. Ahora, ¿qué sucede? Como hay algunos, déjenme orar, decía un hermano mecánico que tenía en la iglesia, que decía, cuando es urgente, es que es urgente. Hay que hacerlo ya, no hay que, después se lo hago. Y eso es una de las cosas que debemos de entender la iglesia. Digo, esos medios se pueden usar, vamos a ver y yo he usado un medio, pero no podemos hacer una doctrina, porque hay muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes incluso, no le está funcionando, y entonces, pero qué extraño, ¿por qué yo grito? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago el otro? Porque lo que está es depositando la fe, imitando a una persona, pónganme atención, depositando la fe en lo que hizo en fe esa persona, en una acción de fe, y no en la persona que estableció y hace las cosas en fe. Amamos la creación, pues no podemos amar más la creación que al Creador. Puede ser que un pastor ha recibido la rema, que es una palabra específica, en un momento específico, para algo específico, para hacerlo. Pero el error más grande es que la gente, cuando empiezan a ver estas cosas, empiezan a poner en primer lugar, o pone incorrectamente su fe en la persona, en lo que hizo. Esto es lo mismo como en lo que es oración y el ayuno. Cuando aprendí esto hace muchos años, a mí me impresionó esto porque lo aprendí y digo yo, Señor, ejemplo, soy pastor, más de una vez he tenido la inquietud de ayunar largo, más de 15 días sin cortar, y una vez el Señor me habló y me dijo,
no vayas a la iglesia a que ellos ayunen como estás ayunando. Te estoy poniendo esa inquietud en ti, no a ellos. Entonces eso es lo que sucede muchas veces. El pastor tiene un llamado de parte de Dios y a ayunar tantos días. Bueno, iglesia, todos vamos a ayunar. O me ha tocado que hacer, no todo el tiempo, pero me ha tocado que hacer campañas de oración de 6 meses, orando 10 horas diarias. Pero a la iglesia no le digo. Entonces yo recuerdo cuando nosotros nos enseñaban de que usted no es un buen cristiano, así nos decían, no es un buen cristiano si usted no ora mínimo 1 hora diaria. Y usted no es buen ministro si usted no ora mínimo 3 horas diarias. Es una disciplina, decía en el seminario, es una disciplina buena, correcta. Pero yo no puedo poner la fe ahí. La tengo que tener la fe en Cristo Jesús. Porque algunos se frustran. Algunos se frustran en que, mira, aquel ora tanto y sucedió. Ahora, otros oran y no sucede el asunto. A ver, les voy a contar algo. Testificar de algo que me sucedió. Cuando estaba empezando en el ministerio, imagínense, hace 39 años atrás, yo tenía en una sala 2 personas, eran 2 viejitos, 2 adultos mayores. Y les predicaba, yo caminaba, o sí, en bus y a pie, caminaba como 2 horas para ir a predicarles. Les predicaba todos los días. Un día dije, voy a entrar a un ayuno eran 7 días sin cortar. Y ese tiempo, porque eso es otra cosa, cuando enseña acerca de ayunos, a qué hora se empieza el ayuno y a qué hora se termina. ¿Qué hace el ayuno? Pero bueno, entonces está ayunando, tenía 7 días, y leí un verso en la Biblia, en Deuteronomio, de que Dios me había entregado un terreno para levantar local propio. Fue tan impactante porque yo creí en esa promesa, esa realidad. En ese tiempo no sabía que era una realidad, sino que una promesa. Yo creí tanto en esa promesa, o si tanto no, yo creí en esa promesa que la recibí, la tomé. Y cuando llegué a predicar el día siguiente, le dije a los hermanos, los 2, la iglesia inmensa que tenía: hermano, Dios me ha dado un terreno para que levante un local para la iglesia. Y los dos hermanos, un matrimonio, todos contentos. Cuando me preguntó, hermano, ¿y a dónde está? Digo, no lo sé. Dios me dijo, y yo tengo la convicción. Oiga, tuve esa convicción. En 9 meses llegó un gerente de una empresa. Ya en 9 meses teníamos como 7 personas. Habíamos entrado en ese tiempo, no sucedía eso, era como una moda, no sé cómo llamarlo. Y una moda ahí, pero no moda, sino que una diaconisa de otra iglesia me prestó no me alquiló una casa y me permitió botar las paredes, y yo boté las paredes, hice bancas, ¿no? Son cosas tan hermosas que en esos tiempos, unas bancas con tablas de formaleta que se doblaban, todos los clavos se salían, pero bueno, y ahí estábamos felices los 7. Y llegó un gerente allí, con su esposa y sus hijos, y me escuchó. Tenía como 26 años, creo. Y me escuchó predicar y de todo.
Llegó al siguiente día, un hombre respetuoso, hermosos ellos, y me dijo, pastor, sí, mi esposa y yo hemos hablado, nosotros vivimos, era 2-3 kilómetros más afuera de donde nosotros estábamos en un barriecito, ellos estaban en el puro centro del lugar donde estábamos predicando, y queremos darle al Señor un terreno. Pues así, una convicción. Ahora, otros lo hicieron, otros hermanos, y no le funcionó. ¿Por qué? Porque puso la fe en mí y no en el Señor. Confío en Dios que me esté explicando. Porque vamos a ver ahora que Pablo dice, si tienes fe, tenla para ti mismo. No ponga a otros en fe. Hace lo mismo. Es que usted tiene fe porque no hace lo mismo que yo hago. No, tenga la fe. Si tiene fe, tenla para ti mismo, dice Pablo. Y a veces se cae en ese error. Nosotros los ministros muchas veces caemos en ese error. Como oramos tanto o como no oramos, entonces medimos a aquella persona y le decimos, es porque usted no ora tanto, usted no ayuna tanto. Incluso hay lugares donde se dice, es que usted no tiene fe. No, un momento, vamos a ver eso. Fe tiene usted, que tiene que aprender a caminar, a vivir, a caminar en fe. Segunda de Corintios 5:7, a caminar en fe es otra cosa, pero fe hay suficiente. Tú tienes fe suficiente, pero muchas veces ubicamos, y entonces como aquel hizo esto, yo lo voy a hacer, pero no está esa convicción, no está ese fuego. No es que sabe porque sabe porque sabe, y eso es lo que sucede muchas veces con lo que es la palabra de Dios, que nada más la leyó, escuchó un mensaje, y sí, yo he escuchado muchas veces, no he estado orando, no he estado ayunando, no he estado leyendo la Biblia, está en otra cosa, y un momento a otro llega un pensamiento que en mi espíritu sé y tiene la convicción de que es Dios mostrándome y enseñándome y diciéndome algo. Recuérdese cuando enseñamos espíritu, alma y cuerpo, que el espíritu se divide en 3 partes: conciencia, adoración e intuición. Se percibe. Las cosas espirituales se percibe. No se razona, se percibe. Y había aquello tan especial, por eso enseño mucho a cuidar cuando se está percibiendo algo. Y entonces hay gente que dice, qué raro, percibo algo. Algunos dicen, tengo una zozobra, percibo algo, debe ser algo malo que me va a pasar. Ten cuidado porque estás colocando o estás creyendo incorrectamente. Estás respondiendo a eso que percibes en tu espíritu incorrectamente. Pero bueno, otro día hablaremos de los dones del espíritu y estaremos hablando de esto. Pero entonces yo percibí cosas y Dios en menos de 3 horas, 5 horas está hecho el asunto, pero llegó, era convicción, no era porque fulano de tal lo hizo. No es que no vamos a aprender de aquellas personas. Que gritó y los muros se cayeron. Bueno, he escuchado mucha gente gritando, vi mucha gente gritando, vi mucha gente y llegaron a frustrarse con guerra espiritual, con gritos, con zapatazos, con todo, con danza. Hubo un evangelista, me recuerdo bien, un evangelista judío, predicaba el evangelio de Jesucristo, estaba convertido a Cristo, pero tremendo este judío, este hermano, terminaba de predicar y después ponía una música o pedía al grupo que tocara y él empezaba a danzar y empezaban a suceder los milagros. Yo vi a mucha gente danzando y no pasó nada. Quiero que me entienda, al principio las historias que estamos viendo, de que gritaron y los muros de Jericó se cayeron, que tocó el manto y fue sanado, fue
en ese momento la convicción que ellos tenían en Cristo Jesús, no en el manto, no en el grito. Entiéndame, por favor. La fe tiene acciones y ahí donde está, porque dice que la fe sin obras, sin acción está muerta. Pero cuando nos damos cuenta, estamos poniendo la fe, ejerciendo fe en el Señor, están ejerciendo fe y ahí se cae en la ley, porque se hace, como no es de fe, la ley no es de fe. Al caerse en la ley tenemos situaciones difíciles. Porque tenemos que entender que es una convicción que debe haber en nuestra vida. Dije que en la misma palabra de Dios tenemos, no es agarrar un verso, agarrarlo y me lo leí y ahora sí, lo voy a confesar 5 minutos, 4 minutos y ya. Está hecho. No, tiene que haber una convicción. Sí sé bien que el subconsciente al estar confesando la palabra la va a tomar y en un momento va a ser una rema. Pero lo que quiero poner de fundamento, que es donde mucha gente se ha frustrado. Pastor, oré mucho, ayuné mucho, vigilé tremendamente, pero nada pasó. ¿Qué es? Que no tengo fe. Empieza el conflicto. No, si tienes fe. ¿Qué pasaría? Puede ser, porque hay muchas cosas y no voy a meterme en esto, cada uno dice la Biblia, examínate si está en fe. Puede ser que colocaste la fe en lo que no tenía que colocarlo. En el ayuno, la vigilia, la oración. Ese es el medio. Pero el poder es de Cristo. Pero eso se sobreentiende. Se dice. Pero cuando nos damos cuenta, cuando decimos, es que ayunamos, oramos, vigilamos, brincamos, danzamos, confesé, y no pasó nada, me estoy dando cuenta dónde estaba tu fe puesta. En las cosas, porque tú sabes bien que mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, no falla. Y Él dice bien claro, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora, vamos a ver. Ya me voy explicando. En Romanos capítulo 14, muchos tienen su fe en el trabajo, en las finanzas, en sus estudios, en sus títulos. Y el Señor, y eso con tanta enseñanza de fe, que no es incorrecta la enseñanza de fe, sino que cuando nos damos cuenta estamos poniendo la fe en otras cosas que en Cristo Jesús. Romanos 14, 22 dice, ¿tienes tu fe? Romanos 14, 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Por qué quiero decirte algo? Por eso cuando una persona me llega a mí y me dice, pastor, yo estoy creyendo en tal cosa. Yo no quiero ser una persona que dañe su fe, que quedo callado. Porque puede ser que para mí yo diga, ¿qué va? Pero como él lo está creyendo y está creyendo en el Señor, funciona. Por esto, es necesario que tengas cuidado cuando hablas de tu visión con otras personas, porque tienes la convicción, voy a hacer esto, voy a estudiar esto, voy a sacar esta carrera, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y el que está a la par no comprende que tú estás en una acción, en fe, en nuestro Señor Jesucristo. Tienes una convicción de que el Padre Celestial a través de Cristo Jesús se lo dio. Y tal vez la persona que te está escuchando no la tiene, te va a hablar cosas negativas.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado en fe. Ahora dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si está aprobado, si lo crees, si es tu fe, como decía, dice, creo que todavía dice una hermana que tenía en la iglesia, la fe sirve para todo. Sí, es verdad, pero la fe es un medio. El que sirve para todo es Dios. Para cualquier cosa que tú necesitas. Él es el que sirve para ti. Para salud, para prosperidad, para milagros, para señales. Él es el que sirve para ti. La fe es el medio de recibir y manifestar lo que estamos creyendo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice conforme a lo que está escrito. Otra acción de fe en Hechos capítulo 19, versos 10 y 12. Otra acción de fe. El simplemente hacer una acción de fe no significa que conlleva la convicción. Hebreos capítulo 4, verso 2 dice que el pueblo de Israel no entraron en reposo. Estoy parafraseando el verso. Porque oyeron, mas no mezclaron. Mezclaron lo que oyeron con fe. Por tanto, no tuvieron resultados. Hay una versión que dice no tuvieron ganancia. Aquí lo que estoy hablando es la palabra, que es el logos. Todo lo que hay de palabra de Dios en la Biblia es un logos, es un conocimiento, es una información. Pero ese logos lo tomo como un rema. Sí, y pues más adelante voy a estar enseñando cómo lo hacemos esto. Y tenemos esa convicción, decía el profeta Kenneth Hagin, lo sé porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé, porque lo sé, es una intuición, hay alguna convicción tan fuerte dentro de ti. Yo recuerdo cuando empecé a levantar ese templo, que se lo dejamos a la misión que estábamos, empecé a levantar hice las zanjas, no tenía ni una varilla, ni un bloque, ni arena, nada. Y Dios empezó a enviar personas a entregarnos cemento. Hubo un hermano que Dios hizo una casa cerca del local, teníamos las 4 paredes, pero no teníamos el techo, y ese hermano desde Limón tenía unos aserraderos en Limón, y empezó a llegar a la iglesia, a congregarse, y empezó a escuchar. Cuando nos dimos cuenta, un día llegó con todo lo que le llaman cerchas para techar. Todo lo cerchó e hizo todas las bancas nuevas. Sí, gloria al Señor. ¡Qué fe! No. ¡Qué poder el de Dios! Porque incluso hasta la fe que tenemos es la de Dios. Pero amados hermanos, se me fue el tiempo tan rápido. Vamos a continuar esto con el próximo domingo. Pero lo que quiero que quede en usted es, ¿tiene fe? Tenla para ti mismo. Tenla para ti mismo. Tenla para ti mismo. Manténgase en esa fe. Pero no pongan la fe, no depositen la fe en los medios, en los instrumentos. Dios usará, decía mi pastor, si Dios tiene que brincarse a 1000 personas para bendecirme, se lo brinca. Confía en Dios, no en los instrumentos, no en el negocio. ¿Se cayó el negocio? Sé que lo pone a uno a pensar, ¿se cayó en el negocio? Sí, pero no se ha caído Dios. Cristo no se ha caído. Hubo una mala noticia, sí, pero Dios da buenas noticias. Es Dios. No pongas la confianza en el ser humano, no pongas la confianza
en los medios. No ponga la confianza ni en ti mismo. Porque hay momentos que estás arriba y hay momentos que se siente abajo, y ese cambio de estados emocionales que tenemos que irlos regulando, lógicamente, debemos de reinar en eso, pero lo iremos viendo más adelante. Pero quiero decirte algo, no ponga la confianza ni en el dinero, no ponga la confianza en nada, ningún instrumento, ningún hombre o mujer, son vasos de barro. Te pueden en cualquier momento fallar, por eso tienes que tener tu confianza en Cristo Jesús. No ponga la confianza en su trabajo, hoy lo tienes, y confío, y ore, y manténgase en fe, que lo vas a mantener. Pero, ¿qué pasa si no? La confianza está en el Señor, así como decía mi pastor, así como me dio uno, me dará el otro. Confianza en Dios, y vas a ver que ese estrés va a ir desapareciendo. Porque si algo trae estrés, preocupación, angustia y ansiedad, es tener la confianza en las cosas que incluso son pasajeras y no en el Señor. Amados hermanos, paz y gracia y una semana totalmente de éxito. Tu fe, yo sé bien que se ha enfocado en este momento en nuestro Señor Jesucristo, porque dice Hebreos 13:8, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si alguna cosa has perdido, quiero decirte algo, lo vas a recuperar, según dice la palabra, 7 veces. Bendecido.